979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romina, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que arrancó con complicaciones. Siguen las demoras en la autopista de Lepiane. Hubo un choque a la altura de Murgiondo en sentido al centro, donde el conductor de una moto impactó contra el guardarray. Esto está generando retrasos sobre de Lepiane y Richeri, mano a Capital Federal. Además, la Panamericana tiene las demoras habituales, toda la zona de Olivos, Florida, para ingresar a General Paz. Una General Paz con fuertes retrasos, sobre todo en el enlace con Lugones hacia autopista Iria. Los que vienen por el corredor del sur, por la autopista Buenos Aires-La Plata, siguen los retrasos a la altura de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño, y además se acaba de cerrar el ingreso de Huergo a la autopista 25 de Mayo, mano a provincia hacia Liniers, por tareas de mantenimiento. Ahí la alternativa, Paulino, es utilizar Paseo Colón. Después siguen las complicaciones en el tren Roca, en los ramales La Plata, está limitado entre Quilmes y La Plata. También Bosques, vía Quilmes, hace Verazategui Bosques. Esto es por una falla técnica que está ocurriendo en la zona de Constitución. La falla es la catenaria, que es el sistema de alimentación eléctrica. Wow. Entonces está generando, fuertes inconvenientes desde muy temprano para todos los usuarios del Roca. Incluso los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley tienen fuertes retrasos. Bueno, acaba de normalizarse ese servicio de trenes porque está todo desbordado, es muy caótico en Constitución. Me escribe mucha gente que está esperando el tren desde hace 3, 4 horas. Algunos desistieron, ya mandaron sus mensajes. Vuelvo a mi casa, gente que sale a las 5 o 6 de la mañana para cumplir tareas temprano en la ciudad, desde el conurbano. ¿Puedo decir que ahora está reanudándose el servicio? No, el tren Roca sigue con todas esas complicaciones, Paulino. No, nunca se ha o sea que normalizado ese caos el nos servicio. Va a acompañar durante toda la mañana. Wow, qué fuerte. Sí, y te digo que hasta pasada media mañana va a seguir así. Y desde muy temprano arrancó esto. Incluso cuando hacíamos la primera salida con Juli, ya estaba este inconveniente. Y vos fíjate que es en la hora fuerte donde las personas utilizan el tren para poder ingresar a la capital, para ir a trabajar o lo que tengan que hacer. El que normalizó el servicio es el tren San Martín, que es el que estaba con retrasos. Pero todo lo que es Roca, zona sur, complicadísimo por este problema eléctrico que está afectando Constitución. Entonces van a tener estos inconvenientes y sí, la gente se está volviendo o subiendo a colectivos que en vez de hacer un trayecto en 40 minutos les lleva 1 hora y media. No, tremendo, te cambia todo. Bueno, sos prioridad, por supuesto. Un abrazo, chau, Paulino. Besos, Romy. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Con la generosidad de los grandes que tenemos que tener, Juanjito, digo por mi segundo corazón que está puesto en Portugal. Hablemos de Colombia y la gran victoria en esa zona donde Colombia lidera después del empate de Portugal. Bravo. Exactamente, lidera el grupo entonces la selección Colombia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, después de lo que fue el 3-1 frente a Uzbekistán, a la selección dirigida por Fabio Cannavaro, por el técnico italiano. Era el debut entonces de la selección Colombia allí en el estadio Azteca, con la apertura del marcador gracias a un tanto de Daniel Muñoz. Es un lateral que definió como delantero. Es increíble la capacidad ofensiva que tiene el hombre del Crystal Palace, uno de los mejores laterales que tiene la Premier League hoy en día. El segundo tanto, asistencia gol para Luis Fernando Díaz para colocar así el segundo tanto de la selección Colombia, y ya el 3-1 final que se iba a cerrar con una muy buena anotación de Hamilton Campas, una pelota que recuperaba y que defendía. De hecho es viral la foto de Juan Camilo El Cucho Hernández, el jugador del Betis, de la manera en la que defiende la pelota bien pegado a la raya, manda al centro y de cabeza Hamilton Campas, que mide 1.68, lograba conquistar así el 3-1. La palabra entonces del bichito, del hombre de Central después de su anotación. Literalmente, como lo dije anterior, casi todos los días me hablaba, tenía que ir al Mundial,
era algo hermoso. Y creo que ahora me dejó un mensaje, no lo he visto, pero ahora lo llamo a ver qué me dice. Somos muy compañeros, creo que nos hemos llevado muy bien en el club y bueno, esperamos que siga así. Creo que es algo hermoso y más que todo de marcar en tu debut es algo hermoso y gente que juega mundial y la verdad se aprovecha de la mejor manera y bueno, aquí estamos felices, contentos. Esto haciendo referencia a su relación y a su vínculo con Ángel Di María. Ángel Di María correcto. Que publicó, incluso hizo un posteo en redes sociales cuando Hamilton estaba o salía dentro de ese listado de jugadores convocados a la Copa del Mundo. Olise con Francia, Harry Kane con Inglaterra y Luis Fernando Díaz, ese triplete en el ataque del Bayern Múnich, los tres fueron elegidos como MVP de sus partidos en la primera jornada entonces para cada uno con su selección. Esto en lo que ocurría en la Ciudad de México entonces. También, bueno, la victoria de Ghana frente a Panamá, el 1-0 ya en minutos finales, hablar del 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo con un partido la verdad decepcionante de Cristiano Ronaldo que no fue para nada influyente en el juego, tendrá que replantear Bob Martínez la propuesta escuché esta mañana, correcto, que tiene, porque a ver, si necesita de Ronaldo. Hoy escuché a muchos analistas que decían, si Cristiano Ronaldo es un jugador de equipo, él mismo tomará la decisión de apartarse y decir como buen capitán. Exacto, que correcto. Sea Gonzalo Ramos, porque no el delantero titular. Y también el 4-2 entonces de la selección de Inglaterra frente a Croacia, el doblete de Harry Kane, el tanto de Marcus Rashford, el hombre que está libre aparentemente, y de Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, que fue más enlace que otra cosa. Así que ese era el inicio de la actividad también para Inglaterra en lo que fue el día miércoles de cierre de esa primera fecha de esta fase de grupos. Hoy, lo vamos a hablar más adelante, se le da inicio a la segunda jornada. En cualquiera de los casos el partido fue Inglaterra-Croacia, por la preponderancia, por la historia, por la proyección de ambos equipos, porque son los más sólidos de su grupo y porque el partido dio 6 goles. Y porque Gran Bretaña jugó como candidato también. El Reino Unido fue candidato y Harry Kane está en un momento definitivamente extraordinario, extraordinario. Bueno, la Universidad de Buenos Aires se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo. Qué bien. Y la mejor universidad privada en la Argentina, una vez más en este registro, es efectivamente la Universidad Católica. La UCA. ¿Estudiaste vos? Sí. Está entre las 8, además, privadas más importantes de América Latina. Bueno, está cayendo entre los jóvenes el uso de preservativos, dice la tapa de La Nación esta mañana. Preocupante porque muchas enfermedades asociadas a estas cuestiones están creciendo, sífilis por caso, entre otras cuestiones que preocupan y alarman a muchos sectores. Bueno, y en un ratito hablamos, Juli, de qué está pasando en los mercados tras la firma del memorándum entre Trump y el régimen iraní y tras la cumbre del G7 y la perspectiva de un respaldo explícito a Ucrania que hasta acá no se tenía o que había mermado por parte de Europa o Estados Unidos o que estaba ambivalente al menos, ¿no? Claro. No estaba tan claro con lo que implican las avanzadas con drones de Ucrania de esta mañana sobre Moscú, inclusive con impactos en la infraestructura. Está Félix Lonigro, abogado constitucionalista, queremos sumarlo a la mesa esta mañana. Félix, un abrazo. Gracias por esta delicadeza. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Paulino. ¿Qué tal? Gusto escucharte. Lo mismo digo. Estuve leyendo algo de lo que vos escribiste en redes, me tentó. ¿Vos crees que los cambios en el proceso de selección de los magistrados en la Argentina y las modificaciones de los decretos, entre otros el 222, que establecía requisitos para elegir, entre otras cuestiones, no solo jueces de la Corte, sino al procurador, fiscales, jueces y demás, no está mal, sino que está bien, está en el sentido de lo correcto, que eran normas innecesarias? Bueno, a ver, las normas son necesarias o innecesarias en función de su utilidad. Uno podría decir, bueno, pero si estas normas estuvieran redactadas de otra manera, por ahí serían útiles. A ver, vamos a explicar lo siguiente. El proceso de designación de jueces de la Corte y de jueces inferiores está previsto en la Constitución, la cual establece simplemente quién los elige y cómo. Es el presidente con el acuerdo del Senado, tanto los jueces de la Corte como los jueces inferiores. En el caso de los jueces inferiores, participa en la selección previamente del Consejo de la Magistratura, arma la terna, se la envía el presidente. Ahora, hasta aquí llega la Constitución. En el caso de estos decretos, fueron sancionados, fueron dictados por Néstor Kirchner, allá por el año 2003, cuando asumía la presidencia,
digamos, regulando estos decretos. Lo que hacen el 222 y el 588, los que fueron ahora modificados, lo que hacen es regular la participación que el presidente tiene, según la Constitución, a la hora de designar jueces. El presidente le toca designarlos, bueno, fenómeno. Este decreto le dice al presidente, o el presidente se autodice, porque es un decreto firmado por el presidente, dice, bueno, está bien, pero yo en esta participación que tengo voy a seguir este procedimiento. Correcto. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que estaba previsto en estos decretos? Que está previsto en estos decretos. Bueno, que el presidente, antes de enviar el pliego al Senado, tiene que publicar los antecedentes de los candidatos en tal lugar, y estos decretos decían que le tenían que dar participación a las organizaciones profesionales, ciudadanos, para que hagan objeciones, y después de las objeciones, y pedir informes a la FIP por libres deudas tributarias, etcétera, etcétera. Bien. Esta es una decisión que tomó Kirchner en su momento, y después esos decretos se mantuvieron, pero la verdad, Paulino, es que el mismo Kirchner no tuvo en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él apenas llegó, nombró a Zaffaroni, o propuso a Zaffaroni para ser juez de la Corte. E hizo todo este tramiterío, publicó los antecedentes, la gente fue un aluvión de críticas contra Zaffaroni. Y luego, Kirchner no le dio ni bola a esto. Y siguió adelante con el tema. Porque estaban sus facultades y porque estas observaciones no eran vinculantes. Y que si no son vinculantes, todas estas, porque ahora, ¿quiénes se quejan de este decreto 467 de Milei que deja sin efecto toda esa participación ciudadana? Se quejan en las organizaciones de profesionales, las ONG y demás. Señores, armar toda esta parafernalia, llenar la Casa Rosada de quejas y de objeciones, y que el presidente no las tenga en cuenta, y no haya ninguna norma que indique qué pasa si el presidente no la tiene en cuenta, la verdad, es perder tiempo. O sea que para vos era o hacer vinculante esos decretos, o finalmente, lisa y llanamente, derogar esos decretos, porque en la facultad constitucional del presidente está la idea de nombrar jueces y no hay peros. Después el mecanismo reglamentario lo estableció un propio presidente como Kirchner, que se autorreguló, entre comillas, dando intentos de una señal de cierta transparencia que incluía todo el recambio de la Corte adicta al menemismo, según se decía por entonces, a la que por cadena nacional le pidió que renuncien. Exacto. Entonces yo digo, está muy bien, qué bien le ha caído esto a la sociedad, un presidente que va por la transparencia a la hora de designar jueces, perfecto. Pero si después ninguna de esas normas, el incumplimiento o la no observación de esas normas, no tiene ninguna consecuencia, la verdad, qué sé yo, me parece un trámite burocrático innecesario. Entonces, o mejoremos esto, o establezcamos algún procedimiento para que el presidente, para que todas esas críticas que eventualmente lleguen deban ser tenidas en cuenta, o si no, dejamos que el presidente siga haciendo lo que hacía antes. Lo mismo con el tema de género. Estos decretos de Kirchner establecían que a la hora de cubrir una vacante, el presidente debía tener en cuenta cuál era la composición de la Corte, y a la hora de nombrar tener en cuenta el sexo, la especialidad, la residencia de los candidatos. Claro, la especialidad parecería un tema más profundo, porque en la especialidad no está mal tener distintas miradas en una corte que resuelve diversos temas, que no sean todos penalistas, por ejemplo, como nos decía Jimena de la Torre con nosotros. Sí, exacto, pero ¿sabes qué pasa? También es cierto que en este tema la Corte tiene por función fundamental controlar la constitucionalidad de las normas. Ahí yo no digo que debieran ser todos constitucionalistas, pero por lo menos deberían prevalecer, me parece. Pero te quería apuntar esto, Paulino. Estas cuestiones de género, de especialidades, inclusive de residencia, que sean del interior y demás. ¿Vos sabés qué término, qué expresión usaban los decretos o el decreto 222? No. Dice que el presidente debería tener en cuenta, en la medida de lo posible, pero cuando una norma te dice en la medida de lo posible. Claro, el presidente mismo determina, miren, no me era posible y punto, se termina la discusión. Claro, entonces, sinceramente, o cambian esto o los derogan estos decretos, porque no tiene ningún sentido, se pierde tiempo, el presidente finalmente termina mandando el pliego de quien quiere al Senado,
Entonces no perdamos tiempo. Pero bueno, ahora hay un colega mío que presentó una acción de amparo diciendo que esto es regresivo, que es inconstitucional. Yo no veo nada de inconstitucional, ni en el decreto que dictó Kirchner, ni en el decreto que modifica al que dictó Kirchner, la verdad. Muy bien. Pero bueno, si interviene en la justicia veremos qué pasa. Félix, buen día. Julieta Tarres te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Julieta. Te quiero hacer una pregunta que está por fuera de este aspecto, que es el nombramiento de los jueces, respecto al caso Adorni. ¿Hay antecedentes o hay alguna norma que desde la justicia le permita al Poder Ejecutivo apartar a un funcionario en el mientras tanto se actualiza su situación patrimonial en este caso, o una situación que pueda llegar a generar dudas respecto a su situación moral o su situación dentro del gobierno como un funcionario público que deba dar explicaciones? ¿O te parece que no hace falta una norma, que esto se dirime con la cuestión política nomás? No, mirá, a ver, si un funcionario presenta la renuncia y está siendo sometido a un proceso, sí, aquel superior ante quien se ha presentado la renuncia puede rechazarla y punto. Y decirle no, vas a seguir sometido a este proceso hasta que se descubra o hasta que se sepa. Bien. En el caso de Adorni, como lo nombra el presidente y no necesita para la designación acuerdo del Senado, sí, el presidente, el funcionario, el jefe de gabinete, renuncia ante el presidente de la Nación y el presidente de la Nación lo acepta la renuncia o no la acepta. En este caso, el tema es que más allá de que Milei no le aceptara la renuncia, supongamos, las causas judiciales van a seguir igual, su derrotero. Lo que sí se abortaría, por decirlo de alguna manera, es en el ámbito político. Es decir, si Milei renuncia, ya terminamos con la moción de censura y el Congreso ya en ese sentido no puede, perdón, si Milei renuncia, no, sí. Claro, está claro, pero Si yo me Adorni refiero a renuncia. si se puede poner en suspenso un cargo. Eso no existe. Sí, puede tomar una licencia, decís. Claro, como decir, lo aparto. La justicia lo absuelve, Sí, bueno. lo vuelvo a incorporar. Hay una norma que establece. Bueno, esas son dos cosas distintas. Bien, A ver, dale. hay una norma que establece que si el jefe de gabinete se toma licencia, su cargo lo tiene que cubrir la ministra de Capital Humano, en este caso es Petovelo. Correcto. Ahora, perdón. No, que te No, estamos está bien. siguiendo el razonamiento. Está bien. Eso es un decreto dictado por el presidente, porque está todo esto en el ámbito de la actuación del Poder Ejecutivo. Ahora, si el Congreso echa a través de la moción de censura a Adorni, la polémica es si el presidente lo puede volver a nombrar. Ujú. Mirá, si esto fuera un juicio político, desde ya la respuesta es No. contundente. No. De ninguna manera, porque el Senado, a la hora de echar, está previsto en la Constitución, no solo echa, sino que podría inhabilitar. Entonces le cierra la puerta a una nueva designación. Correcto. Pero como esto no es el juicio político, sino que es un procedimiento extraño que no se usó nunca y que está previsto solo para el jefe de gabinete, que es el artículo 101 de la Constitución, Correcto. moción de censura, entonces acá y la Constitución no establece, no dice nada al respecto, entonces se abre la posibilidad de que el presidente pueda volver a nombrarlo. Yo personalmente te digo que por más que acá hay una laguna, mi interpretación, porque acá tenemos artículo de la Constitución, tenemos norma, pero no tenemos jurisprudencia ni ley reglamentaria. Entonces, mi opinión, lo único que hay es opiniones de los autores. Claro. Mi opinión es que el presidente no puede volver a nombrarlo. ¿Pero por qué? Porque simplemente por una interpretación razonable, ¿qué sentido tendría un procedimiento de estos si el Congreso lo pone de patitas en la calle y el presidente al día siguiente lo pone de vuelta en su cargo? Claro. Perdería razonabilidad en la norma. Claro. Pero lógico, Correcto. entonces a la hora de interpretarla hay que darle una viabilidad. Pero bueno, le tendría que dar yo, yo personalmente como opinólogo especializado, al Congreso, cuando lo expulsa a través de la moción de censura, la misma facultad por analogía que tiene el Senado en el juicio político, de inhabilitar. Claro. Pero es muy una bien. opinión personal, claramente. Félix, un enorme abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, 851 en todo el país. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos.
Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Turismo City. Paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, radio oficial. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar, pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero, un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, buen día, señor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, viene se el agua. vienen las lluvias, Paulino, Sí. Sí, se vienen las lluvias. Ya hay bastante nubosidad, se ven las imágenes de radar, bastante nubosidad que viene circulando desde el noroeste hacia la zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Igualmente, la idea es que a partir del mediodía aproximadamente, o primeras horas de la tarde, ya empiece a llover y esto se extienda por lo menos hasta la madrugada del viernes. La temperatura máxima, estamos muy cerca porque no se va a mover mucho el termómetro hoy, unos 14 grados va a ser la máxima. Así que bueno, los que salgan ahora a la mañana todavía sin precipitaciones, piensen que a la vuelta les puede tocar lluvia, ¿no? Seguramente. Uh-huh. El fin de semana pinta bien igualmente. A pesar de estas lluvias, mañana va a mejorar. En la tarde ya va a salir el sol nuevamente, o sea que no va a ser un periodo muy extenso de precipitaciones. Y vamos a tener, sí, temperaturas bajitas el fin de semana, sobre todo por ahí el domingo, justo el Día del Padre, porque va a estar cubierto el cielo. Las máximas 13, 14 grados, tal vez en algún momento se escape un poquito más, pero no esperen mucho más que eso. Y valores mínimos en torno a los 7. Eso va a ser en general lo que se viene para los próximos días. Después de este periodo de lluvias no hay nada más a la vista en cuanto por lo menos a precipitaciones. Y lo que sí hoy, durante la jornada, sobre todo en la tarde y noche, lluvias y tormentas fuertes sobre el noreste del país. Hay 6 provincias que tienen alerta amarillo por estos fenómenos. Es parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, está también Santiago del Estero, Formosa. Y después esos fenómenos se van a mover hacia el noreste, afectando también la provincia de Misiones. Así que esa es la zona por ahí más complicada en el día de hoy por lluvias y tormentas. Te pongo una foto para los que están en YouTube, para los que tienen el canal 85 de Flow. Vale la pena verla. Es una foto que me manda un amigo de esta madrugada. Ni siquiera madrugada, de la mañana, que es la imagen que yo me encontré cuando estaba llegando a la radio a las 8 menos cuarto. Cuando uno veía el cielo, tenía una imagen, un cielo con un color tan particular... que no sé si la tenemos ahí, Joaquín querido, pero es extraordinaria la imagen que me mandan desde el conurbano y que es la que también abrazamos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de última la ponemos en un ratito, pero es una imagen que tiene un color muy particular que es la antesala del frío y la lluvia. Las dos cosas que vienen según los que nacimos en el campo y veníamos
Y nuestros padres decían, mirá, tal cosa, tal otra. Esto implica la lluvia, esto explica lo otro. Sáquenme la imagen a mí, pónganlo. Mirá, no se ve perfecto. Bueno, pero ahí está, mirá, Ezequiel. Qué linda postal. Mirá. Hermosa. Gracias, querido Agustín, por mandarla. Uy, se congeló. Qué pena. Bueno, un abrazo, Ezequiel. Nada, quería decir eso. 8:57 en la mañana. Hablemos un poquito de los mercados. El petróleo en este momento está cerca de los $79 nuevamente. Llegó a bajar en la madrugada a los 77. Perdón, volvió a subir 78,6. Sigue siendo una tendencia a la baja. Vamos a ver qué pasa durante el día. No nos olvidemos que a pesar de que hoy conocemos el dato de que hubo un acuerdo, que se firmó un acuerdo virtual, podríamos decir en Versalles, que va a llevar a la rúbrica de otro acuerdo marco con la letra chica más definida, los mercados ya absorbieron todo este costo de terminamos con la guerra. Es decir, ya pusieron en precios de los activos lo que implicaba no tener más un conflicto bélico que todo el tiempo generara volatilidad. En este momento estamos viendo que claramente Asia cierra en verde. Podemos decir también que los mercados principales de Estados Unidos todavía están a la baja, esperando a que abran. 11 de la mañana de Argentina va a ser el momento en el que abran. Las acciones, por ejemplo, de electrónica hoy están a la baja, por distintas razones. Las acciones tecnológicas están mixtas, están subiendo las grandes compañías, no todas. Por ejemplo, Meta está abajo. Las acciones de comercio minorista están mixtas. Las acciones sanitarias, de fabricación de productos, de retail, es decir, de productos masivos, y de finanzas también mixtas. Hoy no hay una tendencia clara por el momento. Esto indica lo que te dije antes, que es muy probable que cuando uno preanuncia un acuerdo, ya ese día se absorben en los precios ese evento. Correcto. Y luego no hay un boom de subas respecto a lo que cada uno imagina. Europa cerró en baja, está cerrando en este momento todo en baja. América está en baja. El dato es que la volatilidad sí baja, y ese es un buen dato. En ese caso sí tiene que bajar 5,5% a la baja, y el dólar sube, se aprecia contra el resto de las monedas. El Bovespa está en rojo, pero el Merval sube. Y hoy podría ser todavía sube el Merval. Mirá, Juanjo, escuchó una cosa. Me puse muy contento. Distinguimos en todo rojo, el Merval. El Merval está verde, y hoy tenemos una nueva recalificación, un nuevo informe de pre-recalificación de MSCI, que es este banco de inversión con calificadora integrada, que nos va a decir si estamos aptos para seguir en la carrera de mercados emergentes para el 2028. ¿Con quién hay que hablar? Hablemos. Nosotros no podemos hablar con nadie. Está, punto, ¿no? La producción. Son organismos independientes. Tenés razón. Dicen. Bueno, lo que te puedo contar es dicen. Juli siempre dice. Dicen. No me consta, pero dicen. Yo todavía no hablé con ninguno que me asegure que son independientes. Lo que sí les podemos decir es que hoy probablemente haya un rally de suba de acciones locales, porque la expectativa es que la mejora sea sustancial, entonces todos van a querer capturar esa ganancia de hoy. Impecable, Juli. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Es una reflexión muy breve sobre algo que no está puesto sobre el tapete. Ayer lo deslizamos, pero no entró en la agenda de la forma que a mi gusto podría entrar, a propósito de la Copa del Mundo, a propósito de los temas nuestros, a propósito de esto que no es menor, que es el entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el respaldo a Ucrania tras el cierre de la cumbre del G7, o lo que está pasando en Europa. Y finalmente también en Perú, donde hay una elección muy cerrada, muy finita, donde Fujimori está ganando por más de 38.000 votos, pero Roberto Sánchez dice que hay que hacer una contabilización voto a voto, que lo va a defender, hay muchas urnas recurridas, no es un final cerrado, pero la luz de ventaja ya es más nítida, más clara, dentro de una ventaja absolutamente nimia, contando que en 18,5 millones de votos alguien gana por 40.000 votos. ¿Se entiende, no? Pero más allá de eso, está el tema Ecuador. Y Ecuador es un hervidero. Ayer contamos que se decretó el estado de excepción, el estado de sitio, en 10 de las 24 provincias. 10. Imagínense, la Argentina tiene 24 provincias, que en 10 provincias estemos con estado de sitio, donde se suspenden incluso algunas garantías constitucionales, donde interviene el ejército para poner orden. Bueno, ayer en ese contexto hubo un ataque a tiros en el aeropuerto de Guayaquil, con un muerto y 2 heridos.
Es la ciudad más poblada de todo Ecuador, Guayaquil. El hecho fue confirmado por la policía, investiga las circunstancias del suceso en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Es un centro económico importante, Guayaquil, no hay duda, pero también una de las ciudades más afectadas por la criminalidad en Ecuador, con un incremento de los hechos violentos en los últimos años a todas luces harto preocupante, que ha llevado al gobierno de Noboa a establecer el estado de sitio también en Guayaquil. Está arreciado Ecuador por el fenómeno del narcotráfico, ese que tuvo Colombia en los 90. Está sitiada alguna zona cada vez más creciente de poblaciones que solo se cobijan con la reserva de la seguridad privada. La calidad de vida ha mermado ostensiblemente. La seguridad pública ha decaído de manera muy fuerte. Es la economía dolarizada de América. Y es una economía que está crujiendo con un contexto deliberativo persistente de distintos actores sociales, con una economía que tampoco está floreciente, ni mucho menos. Yo pondría la lupa en Ecuador, me ocuparía un poco, lo observaría en la región hoy, tras los hechos de Perú, en el medio de la recomposición venezolana, al estilo norteamericano, pero de cierta paz, con el régimen incluido, Delcy Rodríguez de por medio. Lo de Ecuador aflora como lo más inestable de todo. Y empieza a tener atisbos de una gravedad que da cuenta de una situación de inestabilidad creciente, preocupante, para un país que no tiene en la estabilidad un denominador común, por lo menos en los últimos tiempos. 9:04 en todo el país.
mejores accesos. Bueno, ya a las 9:09 en toda la República Argentina. Romy, es un hervidero Constitución a esta hora, ¿verdad? Sí, totalmente caótico, Paulino. La gente no puede viajar porque no llegan los trenes a Constitución. El problema arrancó bien temprano, a las 6 de la mañana. Tiene que ver con una falla en el sistema de alimentación eléctrica en Constitución, y esto hace que esté limitada la operación a la mitad de los andenes. De hecho, el tren Roca ramal La Plata hace solamente Quilmes La Plata, el ramal Bosques vía Quilmes hace Berazategui Bosques, los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley limitados también. O sea que ninguno de los trenes del Roca, sí, un espanto, no llegan a Constitución. Una pesadilla para todos los usuarios que han desistido, algunos de viajar porque no encuentran la manera de poder ingresar a Capital Federal. Y lo que te decía anteriormente, los que utilizan los colectivos tienen trayectos de 1 hora y media. Vos fíjate que esto se está dando en plena hora pico de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Así que Constitución totalmente colapsado, y las paradas de colectivo, ¿no? De La Plata, de Quilmes, de todo eso, que están tratando de subir las personas a una línea para poder llegar a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cuándo se normaliza esta situación para que la gente pueda viajar, ¿no? Sí, porque además todo esto se da en un contexto de un ajuste de tarifa que duplica la tarifa del tren acá a septiembre. Desde marzo aumentó 18% el mes anterior, este mes el 12,9%, el mes que viene otro 10%, con lo cual, digamos, es como con la luz y el gas, digamos. Antes, porque no la pagaba, se cortaba, entonces, claro, no había tarifa, no había inversiones. Ahora, si pagás 4, 5, 6 veces más, después quiere que no te corten la luz o que no te corten el gas. Puede haber excepciones, claro. El problema es que es tan recurrente el tema trenes, en un contexto donde el gobierno además ha desinvertido y donde está pensando en la privatización y ajusta tarifas para devolver la ecuación de costo a las empresas para poder ser más apetecible en la privatización futura, digamos, ¿correcto? De ramales como el San Martín, el Belgrano, el Mitre, de los cuales hablamos sistemáticamente que llegan a retiro. Pero en el caso del Roca en particular, la situación es bastante recurrente. No es que es una vez por excepción. No sé si logro explicarme, Romy. Sí, explicás muy bien la situación, Paulino. Son hechos que se dan de manera recurrente, donde las personas literalmente les está costando mucho llegar a fin de mes, que esa es la realidad que se está viviendo en la República Argentina, donde tenés estos aumentos escalonados que se están dando mes a mes, como vos lo ibas contando, y lo que menos uno espera es no contar con el servicio, porque la realidad es que la mayoría de las personas que están utilizando todo el sistema de trenes son laburantes, o sea, que se levantan a las 5 de la mañana para poder ingresar a Capital Federal a trabajar. Sí, o estudiantes, como me pasaba a mí, le pasaba a tantos chicos, digamos, que veníamos del conurbano, a estudiar en la universidad o lo que sea. Bueno, nos quedamos expectantes, sos prioridad cualquier novedad, naturalmente, en medio del caos que se vive en Constitución desde esta mañana temprano, allá por las 5:30, 6 de la mañana. Fue increyendo, estamos en la hora pico, tenemos personas con más de 3, 4 horas de demora, colectivos atestados, el subte lleno. Veremos cómo llegan. Te mando un beso. Te sumo dos datos. El camino del Buen Aire también está muy complicado porque hay un choque a metros de Panamericana en sentido al norte y siguen fuertes las demoras en Panamericana entre 197 y 202 y la General Paz bien trabada entre Avenida San Martín y Avenida Libertador, todo mano al río. Así que muchas demoras también en los ingresos a Capital Federal. Impecable, Romy. Gracias. Hasta dentro de un ratito. Chau. Está llegando un tanque. ¿Cuál es el tanque? Toy Story 5 se estrena hoy. Sí. Hay enorme expectativa por el estreno. Yo la quiero ver. Yo creo que varias personas lo van a ir a ver. No es hoy el día indicado para ir. ¿Por qué no? Hoy no. Y porque es un despiole de personas. Porque está todo el mundo, querés decir. Me gustó decir. la palabra despiole. Despiole, muy sí. elegante, Pero el fin de semana por ahí con el frío te dan ganas. Aglomera. No, hay muchísimas salas en la ciudad de Buenos Aires, en los shoppings, hay muchos cines, pero la verdad es que sobre todo el fin de semana los chicos van a estar todos ahí colapsando. Y no recomiendo, por experiencia personal y proyectándola a todos ustedes, ir al cine cuando los chicos están revolucionados con una película que se estrena. No ir en vacaciones de invierno. Sí, porque te patea la butaca, te tiran un pochoclo. Como no tomarte vacaciones en las vacaciones de verano, no ir en enero a la costa porque está todo el mundo. No. Qué sé yo, no viajes a Miami porque está lleno de argentinos y porque va a haber muchos con el partido de Messi. No, pero de verdad que vos lo planteás así, pero después es complicado. Vos tenés que tener 10 nenes alrededor
No sé, a mí me da vida. ¿Qué querés que te diga? No, a mí me no. da energía. No, vida 10, me da. 5, 15, no importa. Vida me da el magnesio que tomo a la 90, mañana. así que bueno, y no tengo mucha vida. Así que. ¿Cuánto? Yo cuidaba 60, 90. ¿Y no tenés 60, mucho? 90 qué? En restaurante. Mi primer trabajo acá en Argentina fue cuidando nenes en el pelotero de un restaurante. Por eso no quiere tener hijos. Sí, puede ser, 60, 90. Así que Yo me lo imaginé. ahí no me daba vida. Sí. No me daba vida eso. Sí. Bueno, es cierto, qué sé yo. Hace poco hice un show de magia depende. en un country eran 13 nenes, no te lo conté, pero 13 nenes de 8 años, la de mi hijo. ¿Mataste a alguno? Y no, me fui muy mal. Claro. Me fui muy mal. ¿Por qué? Porque me agarraron las cosas, me rompieron cosas, me sacaron Lo que cosas pasa de es que la te estás valija. poniendo grande, entonces No. tenés menos paciencia. Sí. Aparte me dice, chicos, termina siendo en serio. globos. Chicos, no. Chicos, no. Bueno, a propósito de la falta de digamos, de nacimientos, o en todo caso, natalicios que están en merma, ya no está haciendo falta sumar salas a nivel inicial en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Leo esta mañana en la tapa de La Voz del Interior. Por la baja de la natalidad, los jardines de infantes tendrán cupos libres desde el año que viene. Y, por ejemplo, en La Plata hay pocos, cuenta esta mañana el diario El Día, hay pocos jardines maternales que están habilitados. Y efectivamente ya no hay cupos cumplimentados, es decir, no están las vacantes llenas, Claro. en las salitas de 4 o de 5 en la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un problema recurrente prepandemia, ¿se acuerdan? Sí, cerraron muchos consultorios pediátricos y maternidades en hospitales y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, seguramente que si revisamos provincia por provincia también. En cualquiera de los casos, hay provincias que todavía mantienen una tasa más alta de nacimientos que mortandad, por ejemplo, Misiones u Claro. otras. Y también es cierto que efectivamente en este contexto en el cual estamos hablando estos temas, bueno, me perdí, perdón. ¿Qué estaba diciendo? No, natalicio? estábamos hablando de que hay menos mortalidad Bueno. que nacimientos en algunas provincias, que es lógico, porque todavía siguen naciendo chicos, pero en función de la estadística, que pasa lo mismo con cuando miramos qué va a pasar con la jubilación. Hay cada vez menos trabajadores porque hay cada vez menos nacimientos, es decir, la población se va achicando. No, lo que quería decir es que efectivamente, perdón que recuperé el hilo que me distrajeron, que efectivamente hay menos Sí. pediatras y hay también. escasez de pediatras Exacto. en la Argentina. No es que porque haya menos nacimiento no tengas escasez de pediatras. No, claramente. Está muy bien. Bueno, está Maximiliano Abad en línea, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, hombre del radicalismo. Senador Abad, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto de tenerlo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Un gusto grande poder conversar con vos. Gracias por la diferencia. Da la impresión que la suerte de Adorni está echada. Que o Adorni se va, o el presidente lo echa, o el Congreso lo saca del cargo. Que están los números, que hay voluntad. La senadora Gadano ayer le pregunté si ella entendía que tenía el boleto picado y que si había mayorías en el Congreso para o a votar la moción de censura o para pedir una interpelación o en su defecto para avanzar en un juicio político con las mayorías especiales que eso requiere, y me dijo en todos los casos que sí. ¿Cuál es su impresión? Lo mismo que la senadora Gadano. Yo creo que la suerte del jefe de gabinete está echada. Por supuesto que en lo personal me gustaría que esta decisión la tome el Ejecutivo, porque es lo más rápido, y ahí se podría construir una bisagra frente a una parálisis que estamos viviendo producto de esta situación en el Parlamento, desde mi punto de vista en el gobierno y también con las espadas comunicacionales del gobierno que hoy no están pudiendo comunicar distintos actos de gobierno. Mira, Paulino, yo creo que la situación del jefe de gabinete le está generando un daño inconmensurable al gobierno. Un daño en su base de sustentación electoral, que le pide, que lo votó y que le sigue pidiendo corrupción cero, transparencia en los actos de gobierno. En el orden externo, frente a inversores, que cuando el gobierno debe ofrecer orden y confianza, genera incertidumbre permanente, y esto claramente afecta a la inversión y el trabajo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, una parálisis del Parlamento. Tuvimos que pasar la sesión de ayer, en donde íbamos a tratar, entre otros temas, inviolabilidad de la propiedad privada, a la semana que viene. Producto de esta situación. Y allí, pero allí la lectura es que le dieron una semana de plazo al gobierno. ¿Está bien esa lectura?
El tema es que no había sesión convocada, lo primero que hay que decir. Bueno, pero la labor parlamentaria la podría ayer, haber convocado. Sí, claramente, pero no había acuerdo en el régimen de propiedad privada. Porque ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la ley de tierras. Sobre si finalmente... Como sabés muy bien, es una ley compleja, heterogénea, que hay varios temas, desde desalojos hasta manejo del fuego, ley de tierras, etcétera, etcétera. Pero ahí el problema sería el límite que se establece a la extranjerización, que está marcado en el 15% y que el gobierno lo elimina, con lo cual podría haber una provincia que tenga 80% de tierras de personas que sean extranjeras, que no sean ciudadanos argentinos. Exactamente. Por eso muchos no estamos dispuestos a convalidar esa situación y por lo tanto, está trabada en ese punto de esta ley. Pero independientemente de eso, lo que claramente queda marcado es que hay parálisis en el Parlamento producto de la situación Adorni. Y no solamente tratamos la ley de inviolabilidad de propiedad privada, sino jueces federales laborales y otros temas que hacían a una posible agenda parlamentaria. Bueno, eso no está. Se pasó para la semana que viene. La semana que viene se va a tratar estos temas, más el pedido de interpelación para Adorni para el día 2 de julio. O sea que para cuando Adorni vaya, en lugar de ser un informe de gestión, sea una interpelación. Porque además el informe de gestión va a estar impregnado por, de hecho, una interpelación a Adorni. Exactamente. Pero aspiro, como te decía al principio, que el gobierno tome cartas en el asunto, que rápidamente resuelva este tema que le está generando un daño muy grande. Mira, Paulino, el gobierno, todos los conflictos del gobierno son autogenerados e innecesarios. Y el gobierno está trabado en una situación que hoy traba la gestión, traba el Parlamento y por lo tanto este tema hay que resolverlo, no da para más. ¿Quién no puede explicar sus propios ahorros? No puede explicar la administración general del país. Y cuando en la Argentina se construye lo que yo denomino la Moncloa del periodismo, en donde tanto los que tienen una visión positiva del gobierno como que los que son muy críticos coinciden, cuando todos los sondeos de opinión dicen que Adorni debe irse, cuando el Parlamento, como te decía la senadora Gadano, va todo en la misma tesitura, y cuando la mayoría del gobierno, aunque no lo expresen públicamente, piensan que esta situación hay que resolverlo, el tema está concluido. Hay que tomar decisiones, hay que tomar cartas. O sea, para usted Adorni está terminado como funcionario. Estoy absolutamente convencido. Gracias, senadora. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Bueno, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. 9:22 en la mañana, fue concluyente, ¿no? Me parece que no dejó margen a mucho. Es uno de los, sí, y es uno de los que está más cerca de, o que ha votado muchas iniciativas con el gobierno, otras tantas no, pero no es el crítico, el No es el más crítico del gobierno. No me queda claro cómo sería el proceso. Una vez que le piden... Sí, lo interpelan. Le piden una moción de censura para que... Podrían o no. Bueno, ¿y cómo sigue si en el caso de lo que lo quieran destituir desde el Senado le pidan juicio político? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo defenderse en el ámbito del Congreso, porque justamente es la única figura, el jefe de gabinete, que por la reforma del 94 puede ser sometido a un proceso de juicio político junto con el presidente. Ok. Acá nadie habla de un juicio político al presidente. Lo que pasa que, cuidado, si esto se profundiza y si hubiera esquirlas que golpeasen personalmente al presidente, si hubiera algún nexo en el caso Libra entre Adorni y Milei, bueno, todo tomaría otro cariz y otro matiz. Ese sería vía judicial. Ahí ya correría vía la justicia. La justicia, sí, la justicia... Es una pregunta, ¿eh? Sí, no, está muy bien. La justicia tiene sus tiempos. Acá estamos hablando de una decisión política. Exacto. Porque con el mismo argumento, si no, los funcionarios sometidos a procesos judiciales, por ejemplo, el presidente podría decir, mañana lo llaman indagatoria Adorni. Sí. Lo procesan inclusive en la semiplena prueba de culpabilidad, el fiscal Polchita, en quien está delegada la investigación. El juez Lijo lo procesase. Por ejemplo, ponele. Milei podría decir, está bien, pero no tiene condena. Claro. Y hasta que no se haga el juicio y hasta que la Corte no lo ratifique, quede firme esa condena,
que pasarán 5, 8, 10 años, Milei podría ser reelecto indefinidamente y Adorni seguiría siendo jefe de gabinete de ministros. Pero vos estás impulsando... Pero sería inverosímil. Claro, pero estás impulsando una ley de ficha limpia, por ejemplo. Vos no podrías tener en el gabinete a alguien procesado en actividad. No tendría lógica. El gobierno tampoco le impulsó con mucho ahínco. ¿Te acordás que los senadores misioneros que siempre votaron con ellos? Pero vamos a hacer de cuenta que la lectura es lineal. El gobierno intenta, ¿no? Sí, que se apruebe una ley de ficha contradicción limpia. para el propio gobierno. Pero además invitás a todos a que voten en contra de la ley. Pero ¿cómo es que dice el presidente? La moral como rectora de gobierno es... La moral como política de Estado. Ahí está. Si es la moral como política de Estado lo que te guía. Sí. Adorni es tu jefe de gabinete y el jefe de la administración pública. 9:24. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto. Con armar una pyme. Con remodelar tu casa. Con tener la mejor cosecha de la historia. O hasta... con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Mariano querido, bienvenido. Buena mañana, ¿cómo estamos? Hola Paulino, muy bien, estamos aquí, la verdad un día hermoso aquí en Kansas, pronóstico de calor como hizo ayer, la verdad que son los primeros días que estamos teniendo temperaturas elevadas y preparándonos para lo que va a ser el viaje a Dallas del próximo domingo y con la expectativa de que Argentina obtenga un buen resultado el lunes frente a Austria, una victoria para que ya lo deje clasificado a los 16avos de final. Para no entrar en temas recurrentes, ¿qué viste ayer de los partidos? A ver, te soy sincero, vemos poco de los partidos porque estamos saliendo al aire en la programación de la radio. Algunos resúmenes, yo antes le preguntaba a Pauli que me cuente de Colombia, sí, claro. porque nos vamos a dormir temprano, porque y sobre todo los partidos de tarde. Pero ¿te parece Inglaterra? Portugal me parece... Portugal, a ver, dale. Sí. Empezamos por Portugal, por lo que vi en los resúmenes, una floja tarea del equipo portugués que depende, me parece, exclusivamente de Cristiano Ronaldo y de que él haga y decida, y tuvo un mal partido ayer claramente. Yo creo que si a Portugal le sacan a Cristiano Ronaldo y se decida jugar como quiere Portugal, es una cosa. Cuando está Cristiano en cancha, como que le dan todo para que él resuelva y no puede resolver todo, y ayer no salió, jugó un mal partido, así todo el técnico no lo sacó buscando una variante en el equipo. Entonces me parece que hoy, y entiéndanme lo que digo, le hace mal Cristiano Ronaldo a Portugal. Creo que Portugal sin él jugaría de otra manera y se estaría más suelto futbolísticamente de lo que lo vio ayer. Inglaterra, candidato, le ganó en un partidazo a Croacia 4-2. Yo para mí Inglaterra lo puse siempre en el segundo pelotón, junto con Brasil, junto con Alemania, de los que están atrás de obviamente Argentina, Francia y España. Si Inglaterra ayer se puso la pilcha que tenía que ponerse.
Colombia, me contó Pauli que ganó muy bien, por suerte, otro sudamericano que gana, porque veníamos mal hasta el partido de Argentina. Los 4 que habían jugado primero no habían podido ganar y ahora metemos 2 en los últimos 2 que jugaron, que son Argentina y Colombia, así que queremos que a los sudamericanos les vaya bien. Así que decepción de Portugal, confirmación de Inglaterra y buen arranque de Colombia. También, Marian, con una nueva tendencia, ¿no? Que tiene que ver con esta suba de nivel, por decirlo de alguna manera, de los equipos africanos que vienen dando una pelea, la verdad, enorme, ¿no? Más allá de las individualidades que uno podía destacar en alguna selección, creo que colectivamente también han tenido una mejora importantísima que se está demostrando en esta Copa del Mundo, y partidos en los cuales uno creía que quizás no se iban a resolver tan fácil, o incluso al contrario, ¿no? Victorias que en la previa ya dábamos por sentadas, bueno, no estarían ocurriendo, y creo que eso también está cambiando un poco ese esquema y esas predicciones que podíamos haber hecho con los posibles caminos de diferentes selecciones que se consideran como candidatas. Sí, creo que el fútbol africano ha crecido y mucho en los últimos tiempos. Nosotros estamos acostumbrados que siempre las selecciones del medio de África eran las que prevalecían, Nigeria, Costa de Marfil, pero ahora vemos que las del norte han crecido mucho en el último tiempo. Capaz Argelia no demostró, quizás le respetó mucho a Argentina, lo hablamos ayer, y por eso no demostró que puede ser más fuerte lo que se vio frente a nuestra selección. Ayer ganó Ghana, bueno, Costa de Marfil también obtuvo un triunfo. Me parece que el fútbol africano, Pauli, ha crecido mucho en los últimos tiempos. Le falta quizás ese envión para llegar bien alto, porque no han llegado muy altos semifinales y finales en los últimos tiempos. Le falta, me parece, crecer y creérsela para llegar más alto en los mundiales. Marian, volviendo a tema de Argentina, bueno, sé que no hay muchas novedades con respecto a la selección y demás, y te pregunto ahora por los hinchas, ¿no? ¿Cómo viene este traslado? Tú ya decías, hay una comitiva de Now que ya llegó a Dallas, que te está advirtiendo un poco también de la cantidad de gente, y bueno, quiero que me cuentes de los que, o con los que tú hablaste ahí en Kansas, cómo va a ser la movida también para ellos, si se trasladan justamente para ver ese segundo partido o se quedaron solamente con el primero, que para muchos, bueno, también por tema de presupuestos y demás puede ser de esa forma, ¿no? Pero cómo has tanteado también este tema de este viaje y este acompañamiento de los hinchas para el equipo de Scaloni. Mira, la mayoría de los argentinos que viajaron desde nuestro país hasta acá, que no es lo que vimos frente a Argelia, yo les contaba que de las 73.000 personas que estuvieron frente a Argelia, el 80% tenían camiseta celeste y blanca, pero no todos eran argentinos. Yo creo que habrán viajado para ver el Mundial entre 10.000 y 15.000 desde nuestro país, y muchos, por los que yo pude hablar, hacen base en Nueva York o en Miami. Okay. Pocos eran los que iban a ir a Dallas y se van a quedar en Dallas toda la semana que viene, teniendo en cuenta que Argentina juega 2 partidos seguidos en Dallas. Entonces, lo que me decían muchos que no se volvían a Nueva York, que no se volvían a Miami, es: nos vamos a Dallas y nos vamos a quedar porque Argentina juega lunes y sábado. Entonces, se van a quedar toda la semana en Dallas, pero la mayoría volvió a Miami, volvió a Nueva York, que es donde decidieron quedarse a hacer base para el Mundial. Bien, perfecto. Y si quieres, entonces actualicemos un poquito ya de lo que va a ser la agenda de estos días de la selección. Bueno, pensando ya en las últimas jornadas que van a tener ahí de entrenamiento, porque bien lo decías, ¿no? Entreno en Dallas no habría. No. Quedan 4 entrenamientos aquí en Kansas, hoy jueves, mañana viernes y el sábado, que creemos que van a ser los 3 por la tarde. Argentina habitualmente entrena por la tarde por el calor, salvo excepciones como fue ayer, para que los jugadores tengan el resto del día libre. Se entrenó al mediodía y por la tarde disfrutaron todos de la visita de sus familiares, pero lo habitual es que entrenen a la tarde por el calor. Entonces, hoy, mañana y pasado, 3 entrenamientos por la tarde. Y ya después, el domingo, lo van a hacer por la mañana, porque está previsto que después del almuerzo sea el viaje a Dallas. Argentina entrena por última vez, antes de jugar con Austria, aquí en Kansas, viaja a Dallas para descansar, y en Dallas tendremos la palabra del entrenador y de un jugador en conferencia de prensa por la tarde, una vez que lleguen. Descanso, a jugar el partido, y recordemos que Argentina vuelve aquí a Kansas. Argentina no se queda toda la semana en Dallas, a pesar de que juega 2 partidos seguidos en esa ciudad, prefiere quedarse aquí, en Kansas, porque está muy bien alojada en el hotel y tiene el mejor centro de entrenamiento de Estados Unidos. Por eso se vuelve para Kansas y después viaja nuevamente a Dallas para jugar el sábado frente a Jordania y cerrar el grupo. Enorme abrazo, Marianito, impecable como siempre, placer de tenerte. Igualmente, Paulino, abrazo grande para vos y para todos ahí en Buenos Aires. Buen viaje, nos reencontramos desde Dallas. Abrazo. Abrazo. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en
Now. 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Bueno, va a ser un tema el sábado en el Día de la Bandera, ¿no es cierto? En el Monumento a la Bandera, en Sí, Rosario. hoy lo conté. ¿Cómo los van a sentar? Porque va a estar el presidente, va a estar todo el gabinete. Chicos, no se rían, Me esto es encanta, real. me encanta la pregunta. ¿Cómo lo van a sentar? Pero que fue muy maestra. Sí, sí, ¿Cómo nos vamos a sentar, chicos, hoy? No, eso no lo van a decidir ellos. ¿Dónde va Adorni primero? Claro. Que es el Al lado del jarrón chino, presidente, el te diría. incómodo. ¿A la derecha o a la izquierda? No lo sé. Claro, va a estar Karina Milei a un lado. A la derecha, Y del probablemente. otro lado. Y del otro lado. No sé cuál es Manuel cuál. Adorni. Adorni. Bueno, pero va Villarruel, porque lo invitó al gobierno de la provincia. Va a estar sentada rezagada, obvio. Yo sé que menos sabe, pero. No, pero la invitación la hace el gobernador. La hace y si el Puyaro. gobernador quiere sentarla a su derecha, tiene el derecho de hacerlo. Por lo tanto, estaría en la primera fila. ¿Te imaginas las miradas, las miradas? Imagínate. Mamita, va a ser para alquilar balcones. Sí. Es el monumento a la bandera, además refaccionado. Que comprar pochoclos. Puyaro y Hapkin lo inauguraron ayer. Teníamos que terminarlo nosotros, dijeron. Claro, efectivamente hubo una erogación de más de 4.000 millones de pesos de parte del gobierno provincial. Son obras que el gobierno nacional dejó caer después de una década incluso de interrupciones y cambios en la gestión nacional. Empezó con Mauricio Macri, después hubo una tanda con Alberto Fernández, cayeron en bolsillo roto a mitad del 2023. Luego el gobierno nacional nunca las reinició. Y entonces la provincia decidió concluirlas y finalmente en ese contexto se restauró el Monumento a la Bandera, que va a tener como protagonistas a los chicos desde ayer, jurando la bandera. Más de 25.000 estudiantes. Ayer empezaron, hoy hay otra tanda, el viernes otra parte. Correcto. Y el sábado va a haber un enorme espectáculo de show musical, etcétera, lo cierra Abel Pinto. Claro. O sea, va a estar todo presto para que la magia ocurra en el Monumento a la Bandera, lugar emblemático, frente al río. Uno de los íconos que tiene la Argentina, no solo Rosario. Sí. Bueno, en ese contexto va a estar el presidente, todo el gabinete, el gobernador, el intendente y Victoria Villarruel. Así que si el sábado pensabas... Ver Toy Story 5, no, está mejor. Por ahí tenés que mirar algo de cómo se ve, cómo ocurre, Sí. cómo se sucinta todo. Que también es una película esto, ¿no? Bien, Claro, sí, es total. verdad. Tiene ¿Entendiste, distintas no? sagas. Sí, película, serie con distintos capítulos. Sí. Todo eso es verdad. Si hubiera sido el gobierno anterior, te decía hasta el infinito y más allá. Pero más en esta allá. oportunidad- Correcto, más así, justo. Bueno, hablemos un poquito de la polémica en torno al Mercado Pago. ¿Vos te enteraste de eso? Para mí es insólito que esté A ver, ocurriendo algo pero como contame esto. porque no entré al tema. Dale. Bueno, les voy a contar para que los que no saben qué está pasando. Mercado Pago, que es la billetera de Mercado Libre, es una aplicación que a lo largo de su historia, creo que ya tiene un poco más de 10 años, porque 25 puede tiene ser. Mercado Libre, póngale 12 años Mercado Pago, empezó a incluirle montones de servicios y soluciones a los usuarios. Por eso es hoy la plataforma que tiene más cantidad de usuarios en la Argentina y también en otros países donde estaba Mercado Libre, por ejemplo Brasil y Uruguay. Dicho esto, se les ocurrió hacer un PRODE. Ajá. Un PRODE gratuito, en el que vos, si sos usuario de la plataforma y tenés saldo en la plataforma, claramente entras habitualmente a ver qué pasa en la plataforma. Por ejemplo, cuáles son los descuentos, si podés comprar Claro. dólar, a qué precio Ok, y demás. correcto. Ok, entonces hay un botón que dice participa y ganate, creo que son 50.000 dólares, ¿no? Ah, es mucha plata. $50.000, pero Sí. ¿para quién paga? ¿Quién No pone me eso? acordaba si era 50.000 Sí. dólares o eran 500 millones de pesos, no me acordaba, pero 50.000 dólares, mucha plata. Esto lo paga Mercado Libre. O sea, son 75 millones de pesos que te paga Mercado Libre. Sí, lo puede hacer porque Mercado Libre cotiza en el mercado de capitales, porque tiene muchos ingresos y porque sus balances son positivos. O sea que tiene derecho como empresa a hacer esta promoción. Dicho esto, ya se inscribieron cientos de miles de argentinos que quieren participar. Claro, bueno. ¿Cuál es el yeite de esto? Es un PRODE gratuito. Vos no pagás, no apostás, simplemente Correcto. tratás de adivinar resultados para ganar este premio. ¿Y es por partido o por goles y diferencias? Vos vas, ahora te muestro, porque hoy hice la prueba para ver cómo funcionaba, entrás en el botón y te va dando los partidos que empiezan a jugarse hoy, por ejemplo. Correcto. Va por día. Va por día. Y Bien. vos vas destrabando, desbloqueando jornadas de juego en Ok. función del fixture. Bien. ¿Digo bien? Sí, Perfecto. Bueno, vos ayudame cualquier Sí. cosa que No, diga. está bien, pero vos tenés que apostar, gana tal otro, no necesariamente la Claro, diferencia, los goles. pronosticar. No, pronosticar. tenés que pronosticar con No goles apostar, incluidos. Ah, con goles incluidos. Con ahí está. goles Bien.
incluidos. Más complejo. Es complejo, pero podés acertar. Bien. No te digo que el 100%. Resultado, claro, tipo, puedes decir, por 2-1 ejemplo, o hoy 4-0. entré, me fijé, ¿y cuál es el primer partido de hoy a la tarde? Mira, hoy por ejemplo juega México contra Corea del Sur. Bueno, Hoy entonces, es un día de pocos partidos atractivos. Oye, a la Los 4, 1, ninguno es Chequia, totalmente Sudáfrica, relevante. Suiza contra Bosnia-Herzegovina a las 4, a las 7 Canadá y Qatar, y cierra la jornada México y Corea del Sur, que creo que es de lo más atractivo porque ahí ya puede salir un bueno, el clasificado. botón es este, desafía a tus amigos en un fixture 2026. Ajá. Cuando entras, yo hice la prueba, claro, ya jugué, no me deja crear nuevo torneo. Yo puse, por ejemplo, en Juega, ese Paulino. partido, le tiré cualquier cosa, como para ver si me 2-1. cobraba en alguna instancia. Gratuito, por ahora gratuito. Yo estoy participando y tengo que seguir pasando pantallas para terminar el mundial. Si yo al final del ciclo acierto más del 98%, tengo chance de participar por el premio. Ok. Es todo un juego. Bueno. Como tal. ¿Y qué Como pasa? tal. Y algunos ven que acá hay un incentivo a la ludopatía o que puede... No, peor. A La ver. Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales, ALEA, y otro tipo de asociaciones vinculadas al juego que se apuesta, Sí, legal. le hicieron una demanda Ajá, porque... a Mercado Libre porque dicen que lo están intimando ante la justicia. Mercado Libre claramente se va a defender porque dice que se suma a lo que se llama juego de azar sin habilitación. Esa es la demanda. O sea, ellos están recibiendo dinero de los usuarios que quieren apostar con dinero, o sea, con plata, pero no quieren que la plataforma de Mercado Pago, y no estoy haciendo una defensa, estoy haciendo una descripción, tome a todos los clientes que tiene, o gran parte de los clientes, para apostar gratis. Porque O sea, es sería- competencia desleal. Bueno, sería como, pues claro, pero no tienen que apostar, no tienen que poner plata. Ahí Claro. veo la defensa de Mercado Libre Son dos o mercados Mercado Pago distintos, bastante, son bastante lineal. Es como si el banco te dijera, mira, la promo del banco tal implica que vos haces un pro de participar a todos los clientes y le dicen, y si ganás, no sé, te damos un crédito A tu favor durante un año. durante un año de qué cantidad de plata, para que Bien, puedas gastar. por ejemplo. O tenés una red de gimnasios, vas al gimnasio, haces y el gimnasio te dice, te libero un año. No, pero no podés. Porque, mira, la Cámara de Loterías Es raro. argumentó que el no formato... le veo. Yo tampoco, pero te lo cuento porque prospere. es casi Bueno, una polémica, una polémica / escándalo. La Cámara de Loterías dijo, el formato original del juego, que incluía torneos entre usuarios y premios millonarios, viola el Código Penal, dice en la demanda, artículo 301 bis, el cual sanciona con 3 a 6 años de prisión a quien explote o organice juegos de azar sin autorización legal. Cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué más puedo agregar? No, mucho más, efectivamente. Bueno, hablemos de novedades de River y de Boca, todo esto. Bueno, tú ya hablabas un poco y anticipabas a lo que era para Boca el final de ciclo entonces de Edinson Cavani, este tema de finalizar el contrato por acuerdo, una lesión lumbar para el uruguayo que no le permitió sumar tantos minutos y que viene complicándolo realmente desde septiembre de 2025. Solamente 104 minutos con la camiseta de Boca en este 2026, así que bueno, era difícil también sostenerlo. Él quería despedirse en cancha, imposible bajo esas condiciones, y fue una de las primeras decisiones que tomó el vasco @Varena, sumado a lo que ya conocíamos la semana pasada de la salida de Ander Herrera, un Cavani que llegaba en 2023, 81 partidos con 28 goles, y bueno, que ya no va a estar más allí en Boca. Y River, que hizo oficial la llegada de Mauro Arambarri, el uruguayo, se hizo acuerdo entre River y el Getafe, 6 millones de euros, 30 años para el uruguayo, mediocampista, el Getafe que lo despidió de muy buena forma, y él también lo hizo, una salida del club bastante emotiva, y va a estar entonces en el equipo del Chacho Coudet hasta 2028. Se suma a lo que ya es esta semana entonces de pretemporada para el equipo millonario. Muy bien, bueno, 9:42 ya en la mañana.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo está todo, Romy, a esta hora? Bueno, Paulino, el Tren Roca al momento sigue igual. Las formaciones no están llegando a Constitución, es por la falla técnica que tienen y están trabajando. Son 500.000 los usuarios por día que utilizan el servicio del Tren Roca, así que vos calculale que desde la mañana temprano estamos con esta situación. Ya la mitad de las personas han estado con estas complicaciones sin poder viajar. Vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de la media mañana en adelante. Después se ha dado un choque entre un auto y una moto en Humboldt al 1700. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, trabaja el SAME. Siguen las demoras en General Paz, sobre todo para enlazar con Lugones y bajar hacia lo que es la autopista Ilia. Y lento el triple enlace, la conexión de autopista Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Acceso este todavía con un tránsito bien fuerte a la altura de Ciudadela en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Los subtes, las 6 líneas de subterráneos y el premetro al momento a horario, Paulino. Gracias, Romy. Un beso. Chau, chau. Hay un caso bastante conmovedor, lo cuenta Gabriel Di Nicola esta mañana en el diario La Nación, en la web incluso, que da cuenta de una gamer y depiladora que tiene 33 años y que fue detenida por enviar fotos desnuda a un adolescente. O sea, ella a un menor de edad. Ella a un menor de edad. Y por supuesto en el fallo, entre otras cuestiones, se habla de la protección de las infancias. Cada vez estamos viendo más también de estos casos. Cuidado. Bueno, mientras tanto, recuerden que pidieron la indagatoria de José Luis Esper, lo hizo la Fiscalía de San Isidro por los famosos $200.000 que aparecieron en su cuenta girados por parte de Fred Machado, que efectivamente tenía vínculos con el narcotráfico. Él se declaró culpable por una causa menor que le podía producir menos daño, que era la evasión fiscal en los Estados Unidos, pero efectivamente su negocio aparentemente era el narcotráfico, un hombre que tenía aviones y demás, y que proveyó fondos a Esper en medio de la campaña presidencial de Esper en 2019, que Esper negó hasta último momento. Cuando apareció el contrato, tuvo que reconocerlo, similar a Adorni, y hoy está en una situación jurídica bien compleja, a punto de ir a una indagatoria, que es el auto de defensa que tienen las personas, a tratar de explicar lo que hasta acá no ha podido explicar. ¿$200.000 también? $200.000. Hay que jugarle al 200. La que Ya que estamos apostando. La que faltaba era el 200. Porque todos son $200.000. ¿Sí? Está bien. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes que están participando, como siempre. Cada vez se prenden más. Muchas gracias a todos. Agitando el avispero, que nunca se dijo. Pero más allá de eso, saludar a Juan Resúa, un hombre muy ingerente en el mundo del espectáculo, representante artístico, entre otros de Agustín Soyrada Aristarán. Así que un saludo a Juan, que escucha el programa. Juan, un abrazo. Y que le gusta, así un tipo, una prestancia. Juan lo ves caminar y es una mezcla de un inglés y un francés. Rada no se levanta a la mañana para venir una mañana ni por casualidad. Se levanta, ¿no? ¿Sabes que se viene levantando mucho en su momento para llevar a Bianca a la escuela? Ahora Bianca ya está en la universidad, pero se levanta temprano igual el gordo. Es como vos, porque él trabaja. Un viernes podría venir. Es una abeja. Rada, es una abeja. De la mañana. Invítalo, sí, un día ahora ya lo comprometimos a Juan, pero que Juan se encargue y que venga. Un abrazo, Juan, gracias. Tenés un producto en Rada, una persona, un humano, un humorista. Sí. Y Juan es un padre tipazo. Extraordinario. Juan es un tipazo. Bueno, gracias por seguirnos, por cierto. La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial FIFA de contrabando en la Ciudad de Buenos Aires. Dios mío, claro, basta con eso. El otro día, esta mañana, mirá, de contrabando en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no sé si lo sabían. Fui a un kiosco. Me dicen, ¿cuánto cuesta la figurita? Me dicen 3.500 el paquete, bastante elevado. Sí, muchísimo. Digo, no. Y me dice la chica, pará, porque me vio. Se ve que dijo, pará. Claro, dije, pará, bueno, te conozco de la Plaza de la Plaza. Me va a decir, qué elegante sos. Me dijo, no, pará. Tengo las truchas, me dijo también. No. ¿Cómo las truchas? Me mostró un paquete que es similar. Me dice, tienen otro color, pero las podés pegar. ¿Cuánto cuestan? 2.000. Ay, no. Solo en este país. Se lo juro, Esto, de verdad. Yo creo que en Colombia también debe haber. Bueno, solo en Colombia y en Argentina. Pero hay una figurita ya hecha, está hecha, la vi. O sea, me mostró una que la tenía un paquete cerrado. El color era un poquito más pastelito. Lavado. No puede ser de bueno, esa pero manera, pero se está lo bien, juro. qué sé yo. Es cierto que si lo decís... El álbum Panini Blue. Panini Blue, Panini Blue tenés razón. El genérico. El genérico, si querés, efectivamente. Bueno, ayer le aprobaron en la legislatura los nuevos créditos. El primer aval se le dio a Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén,
Son 2 líneas de financiamiento por más de 387 millones de dólares de la CAF. Proyectos que fueron defendidos por el gobierno tienen por objetivo financiar una serie de obras, entre las cuales materia vial como la conectividad eléctrica, el trayecto y el proyecto de Alivilla, el asfalto de las rutas que conducen hasta el paso internacional Pichachén y el cierre del anillo norte, Neuquén, que es la cuna de Vaca Muerta, pero que también tiene en términos de infraestructura algunos problemas que intenta subsanar a partir de estos créditos internacionales. Romina, hay adelanto a esta hora muy relevante que no podemos dejar de dar antes de la despedida. Sí, Paulino, se acaba de restablecer el servicio del Tren Roca en todos sus ramales. Las formaciones ya están arribando a Constitución. Lo hacen con demoras, pero ya todos los ramales, Ezeiza, Cor, La Plata, Bosques, todos llegan a Constitución, Paulino. Después de más de 5 horas de un servicio limitado, ahora arriban las formaciones a Constitución. Bueno, es el gran dato de la mañana a propósito de todo lo que se ha transitado. Va a costar algún tiempo, pero hasta las 11, 11:30, uno intuyo, da la impresión que por lo menos hasta ese horario no va a estar regularizado, pero volvió a funcionar el tren. Exacto, cuando vuelve el servicio por lo general son unos 40, 50 minutos hasta que se vaya normalizando todo el sistema, que deje de operar sin retrasos, pero la novedad es que están llegando a Constitución. Gracias, Romy, un beso. Un abrazo, Paulino, chau, chau. ¿Saben cuánto decomisó Gendarmería esta mañana? 768 kilos de hojas de coca en un tour de compras que viajaba de Salta a Buenos Aires. Traían 768 kilos de hojas de coca. 1000 kilos. O sea, ya nada nos sorprende. No, nada nos sorprende. Bueno, 9:53, dale. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Empecemos por el deporte, Paula. 2 cosas. Antes de darte agenda, hace pocos minutos la justicia falló a favor de la AFA y convalidó el traslado de su sede a Pilar, y la Cámara Civil, que también declaró entonces nula la resolución del Ministerio de Justicia que había designado los veedores en lo que tiene que ver con AFA, y a partir de ese cambio, bueno, justamente AFA ya queda fuera de la órbita entonces de la investigación de la Inspección General de Justicia. Esto salió hace pocos minutos para tenerlo en cuenta e irlo, bueno, desarrollando y chequeando a lo largo del día. Y también en agenda hay que decir, bueno, los partidos de lo que tiene que ver con esta segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. 1:00 p.m, Chequia frente a Sudáfrica, a las 4 Suiza y Bosnia-Herzegovina se van a estar encontrando, 7 p.m, Canadá ante Qatar, y a las 10 de la noche México frente a Corea del Sur. México-Corea del Sur, que ambas ganaron entonces sus partidos, y si se da un resultado puntual en Chequia y Sudáfrica ya podemos estar hablando de un primer clasificado. Con lo cual la Cámara Civil, volviendo al tema anterior, Sí. dio por cancelada la inscripción de la AFA en el registro público a cargo de la Inspección General de Justicia, por lo tanto cambió la sede de la ciudad a la provincia y declara la nulidad de la designación de veedores en la entidad, que tuvo la polémica que ustedes ya conocen cuando entró el ministro May, que cambió los veedores que el anterior ministro había enviado. Sí. Finalmente, en consecuencia, en ese contexto, Sí. Los veedores que no pudieron producir ningún acto porque tampoco fueron recibidos, porque iban a la sede y le decían, no, acá no está la sede de la AFA. Claro, es un terreno. No hay nada ahí. No, eso en Pilar, pero acá sí. Pero le decían, no, acá no está la AFA, no está la sede. Claro. Entonces no le dejaban entrar, no pudieron mirar papeles, con lo cual todo quedó en foja cero. Somos hermosos, Bueno, somos particularmente hermosos. lindos, sí, somos lindos. No tenés para aburrirte. No tenés para aburrirte. Me dice Virginia Guevara. ¿Te dice a vos, Virginia? No, es una forma de decir, chicos. Son Beso, muy literales a veces. No, quiero decir, primero el Pollo, que dijo que cuando alguien te cae mal, en vez de insultarlo, si te cae muy mal, lo que hay que hacer es regalarle entradas de Arjona. Bien, Pollo, adhiero. Y Virginia Guevara dice recién, hojas de coca son buenísimas para el dolor de panza. Es verdad, yo lo estaba pensando cuando vos decías la noticia, porque se utiliza mucho, sobre todo estás en un lugar como Cusco, por ejemplo, o en algún lugar en Bolivia, así, para no apunarte cuando se te tapa los oídos, que te No sé presurizas. por qué intuyo que este contrabando no era para eso.
Claro, no, ya sé que era, pero en realidad porque la hoja de coca también se utiliza para masticar. No creo que sea que le van a hacer unos chicles, pero sí. No digo nada. Bueno, en términos económicos, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Juli? Hoy se va a conocer el dato del intercambio comercial argentino, es la balanza comercial de bienes, es la de mayo del 2026, entre otras estadísticas, y el dato de mañana, que es viernes 19, vamos a conocer la encuesta de supermercados, de autoservicios y la encuesta nacional de centros de compras para saber cómo está el consumo. Hoy sesiona la legislatura porteña, le va a dar un tratamiento a los vapeadores similares al cigarrillo, por lo tanto no se va a poder vapear en lugares cerrados. Es uno de los tantos títulos, pero hay más en la agenda de la legislatura para esta mañana, así que a estar atentos. Mientras tanto, hoy hay paritaria de la Unión Tranvíeros Automotor a las 5 de la tarde. Los empresarios de FATAP están hablando de crisis en el sector casi terminal, el autotransporte en el interior del país. Muchos no van a poder afrontar el pago del medio aguinaldo, otros han confirmado que lo van a hacer de manera desdoblada, como la FETAP en Córdoba, y esto está generando un conflicto, y desde la UTA un comunicado advirtió que podría haber un paro la semana próxima si es que la situación no se resuelve. Están pidiendo un 12% de aumento para el próximo cuatrimestre. Mientras tanto, sigue el acampe de la policía y el conflicto abierto en Santa Cruz, también con los docentes. Sin oferta ni convocatoria crece el malestar, podría haber algún anuncio de los estatales o docentes en la provincia de Buenos Aires al respecto. Hoy vence la conciliación obligatoria de los aceiteros. Si no hay acuerdo, definitivamente puede haber un paro, incluso a partir de mañana. Y recuerden que desde hoy los médicos de La Plata han vuelto a cortar la cobertura del IOMA. Prestadores que resienten justamente la capacidad de acción de aquellos que tienen IOMA. Hoy se reanuda el juicio por la muerte de Maradona y han citado a declarar a dos acompañantes terapéuticos, Alfredo Cotaro y Carlos Alberto Bacchini, que van a estar compareciendo hoy. Fueron los que visitaron a Maradona en la Clínica Olivos y en el barrio cerrado de San Andrés. También sigue el juicio por la desaparición de Loan Peña, todo esto en la provincia de Corrientes. Respecto al laude Lina, la abogada defensora dijo que efectivamente va a responder preguntas, es una de las principales apuntadas y también incriminadas. Y en el mientras tanto, recuerden que no hay sesión en el Senado hoy como estaba previsto, sí múltiples reuniones políticas en el medio de un Adorni que sigue siendo jefe de gabinete, con todas las especulaciones habidas y por haber, con el presidente que dice que no le suelta la mano, Adorni dice que no renuncia. La oposición, congeniado con el ala política del gobierno, le dio una semana más de plazo. Veremos, en el mientras tanto, todo presto para lo que va a suceder como puesta en escena el próximo sábado en el medio del acto por el Día de la Bandera en Rosario, con el gabinete, con el presidente, con el gobernador, con el intendente y con Victoria Villarroel. Mamita. 9:58. Now. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Maniquín, pasión por la previa. ¡Ay, maní! Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. La batería es Williard, mi batería es Williard. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña.